Portada de la lección 6. Esta es la página de introducción a la lección 6, que se titula La salud, el cuerpo y la mente. Antes de comenzar a leer cualquier texto, el libro nos presenta dos secciones muy importantes: lo que vamos a aprender a comunicar y la gramática que vamos a estudiar. En la sección de comunicación, el libro nos dice que al terminar esta lección vamos a ser capaces de hacer 4 cosas. Primero, vamos a poder usar palabras relacionadas con el cuerpo humano y con las enfermedades. Segundo, vamos a poder hablar sobre síntomas y tratamientos médicos. Y también vamos a poder dar consejos a otras personas sobre su salud. Tercero, vamos a aprender a expresar órdenes y prohibiciones en situaciones de la vida cotidiana. Como cuando le decimos a alguien lo que debe o no debe hacer. Y cuarto, vamos a reflexionar sobre la salud tanto física como psicológica o mental. En la sección de gramática, el libro nos anticipa 4 puntos gramaticales que vamos a trabajar. El primero es cómo se expresa el concepto de llegar a ser o volverse en español, que no tiene una traducción directa y requiere varios verbos distintos. El segundo es el verbo doler, que es especial porque funciona diferente a la mayoría de los verbos. El tercero es el imperativo irregular y negativo, es decir, cómo dar órdenes y prohibiciones con verbos que no siguen las reglas normales. Y el cuarto es un repaso de los verbos regulares en imperativo afirmativo. Luego vienen 2 actividades preparatorias. La primera se llama Prepárate y tiene 5 preguntas para reflexionar. Antes de empezar, la primera pregunta es: ¿qué significa la palabra salud para ti? Esta es una pregunta muy personal. Salud puede significar simplemente no estar enfermo, pero también puede significar sentirse bien mentalmente, tener energía, tener relaciones positivas con los demás, o sentir que la vida tiene sentido. Cada persona lo puede definir diferente. La segunda pregunta es: ¿qué haces para mantenerte sano? Aquí cada uno puede pensar en sus propios hábitos: hacer deporte, comer bien, dormir suficiente, pasar tiempo con amigos, evitar el estrés. La tercera pregunta es: ¿por qué es importante hacer ejercicio físico? El ejercicio tiene beneficios muy amplios. Fortalece el corazón y los pulmones, ayuda a mantener un peso saludable, reduce el estrés y la ansiedad, mejora el estado de ánimo porque libera endorfinas, y previene muchas enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión. La cuarta pregunta es: ¿qué crees que significa la expresión mente sana en cuerpo sano? Esta expresión, que viene del latín mens sana in corpore, sano, nos dice que el cuerpo y la mente están profundamente conectados. Una persona que cuida su cuerpo haciendo ejercicio y comiendo bien también tiene más probabilidades de estar bien mentalmente. Y al revés, una persona con buena salud mental va a cuidar mejor su cuerpo. La quinta pregunta es: ¿qué es la felicidad para ti? Esta es probablemente la pregunta más filosófica y personal de todas. La felicidad puede ser tener salud, tener familia, tener trabajo, tener libertad, sentirse seguro, tener amigos, o simplemente tener paz interior. No hay una respuesta correcta. La segunda actividad se llama palabras transparentes. Las palabras transparentes son palabras en español que se parecen mucho a palabras de otros idiomas, lo que nos permite entenderlas fácilmente aunque no las hayamos aprendido antes. Las palabras que nos da el libro son doctor, fiebre, mental, músculo, medicina, síntoma, estrés,
dieta, planta, alergia, psicólogo, hospital, recomendación, nutrición, infección y estómago. Si las comparamos con el inglés o el noruego, vemos que muchas son casi idénticas. Por ejemplo, doctor, en inglés también es doctor. Mental, en inglés es mental. Hospital, en inglés es hospital. Infección, en inglés es infección. Esta similitud existe porque muchas de estas palabras vienen del latín o del griego, y tanto el español como el inglés, el noruego y muchos otros idiomas europeos las han adoptado. El libro nos anima también a buscar más palabras transparentes a lo largo de toda la lección. Mientras leemos texto, salud física y mental. Esta página contiene el primer texto principal de la lección. Se titula Salud física y mental, y responde a la pregunta: ¿qué quiere decir llevar una vida sana? El texto comienza con una cita oficial muy importante. La Organización Mundial de la Salud, conocida como OMS, define la salud de esta manera. La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta definición fue adoptada en 1948 y sigue siendo la referencia oficial hasta hoy. Lo que nos está diciendo es algo muy profundo. No basta con no estar enfermo para ser considerado una persona sana. Una persona puede no tener ninguna enfermedad diagnosticada y aún así estar muy lejos de ser sana. Si por ejemplo vive bajo un estrés constante, si está deprimida, si no tiene relaciones sociales o si vive en condiciones de inseguridad. La salud, según la OMS, tiene 3 dimensiones que deben estar todas en equilibrio. La física, que tiene que ver con el cuerpo. La mental, que tiene que ver con la mente y las emociones. Y la social, que tiene que ver con las relaciones con los demás y con la sociedad en general. A continuación, el texto explica qué cosas pueden amenazar esa salud en el mundo moderno. Menciona 3 factores principales que pueden causar estrés negativo e insatisfacción en las personas. El primero es la falta de tiempo. Vivimos en una sociedad donde todo va muy rápido, donde las personas trabajan muchas horas, tienen múltiples responsabilidades y a menudo no encuentran tiempo ni para descansar ni para hacer cosas que les gustan. Esta presión constante genera estrés. El segundo factor es la tecnología moderna. Aunque la tecnología tiene muchos beneficios, también tiene consecuencias negativas para la salud. La exposición continua a las pantallas puede interrumpir el sueño. Las redes sociales pueden generar ansiedad, comparaciones constantes con los demás y sensación de no ser suficiente. Y la disponibilidad permanente gracias al teléfono móvil hace que mucha gente nunca desconecte realmente del trabajo. El tercer factor es el deseo de ser perfectos. La sociedad actual, especialmente a través de los medios de comunicación y las redes sociales, nos bombardea constantemente con imágenes de personas perfectas, cuerpos perfectos, vidas perfectas. Esto genera una presión enorme por alcanzar estándares que en muchos casos no son reales, lo que causa frustración, insatisfacción y baja autoestima. El texto aclara que el estrés no siempre es malo. El estrés de corta duración puede ser útil y darnos energía para enfrentar situaciones difíciles. El problema ocurre cuando el estrés se mantiene en el tiempo. Cuando el estrés se vuelve crónico, es decir, cuando dura mucho tiempo sin resolverse, puede convertirse en una enfermedad seria que afecta tanto al cuerpo como a la mente, causando problemas como insomnio,
dolores de cabeza, enfermedades cardiovasculares, depresión y ansiedad. Por eso, el texto termina con 6 recomendaciones concretas para cuidar la salud física y mental. La primera es llevar una dieta sana y equilibrada, lo que significa comer variado, con muchas frutas, verduras, proteínas y carbohidratos de calidad, evitando los excesos de azúcar, grasa y alimentos procesados. La segunda es hacer ejercicio regularmente, no de vez en cuando, sino como un hábito constante. La tercera es tener una actitud positiva ante la vida, lo que significa intentar ver el lado bueno de las situaciones, ser agradecido y evitar caer en el pesimismo. La cuarta es pensar en soluciones y no en problemas, porque cuando nos enfocamos solo en los problemas sin buscar salidas, el estrés y la angustia aumentan, mientras que buscar soluciones nos da sensación de control y reduce la ansiedad. La quinta es limitar las situaciones de estrés, lo que puede significar aprender a poner límites, decir que no cuando es necesario, evitar comprometerse con demasiadas cosas a la vez, o alejarse de personas o situaciones que generan tensión innecesaria. Y la sexta y última recomendación es rodearnos de buenos amigos, porque las relaciones sociales de calidad son uno de los factores más importantes para la salud mental y la felicidad. Tener personas en quienes confiar, con quienes reírnos, con quienes compartir los problemas, hace una diferencia enorme en cómo nos sentimos. Comprensión, salud física y mental. Esta página contiene las actividades de comprensión del texto de la página anterior. Hay 3 bloques de preguntas y vamos a responder cada uno de forma completa y detallada. Bloque 1. Preguntas en noruego. Pregunta A. HVAR OMS PANORS. OMS son las siglas en español de Organización Mundial de la Salud. En noruego esta organización se llama Verdens Helseorganisation, y en inglés se conoce como WHO, que son las siglas de World Health Organization. Es el organismo de las Naciones Unidas que se encarga de la salud pública a nivel mundial. Tiene su sede en Ginebra, Suiza, y sus decisiones y recomendaciones tienen impacto en todos los países del mundo. Pregunta B. Hvordan definerer OMS, Helse. Según el texto, la OMS define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esto quiere decir que la salud no es simplemente no estar enfermo. Para ser verdaderamente sano hay que estar bien en 3 dimensiones al mismo tiempo. Estar bien físicamente, es decir, que el cuerpo funcione correctamente y sin dolor. Estar bien mentalmente, es decir, que la mente esté tranquila, que no haya depresión, ansiedad ni estrés crónico, y estar bien socialmente, es decir, tener relaciones humanas positivas y sentirse parte de una comunidad. Pregunta C. Nen noen factorer som kan ha negativ påvirkning på helsen var. El texto menciona 3 factores principales que pueden afectar negativamente nuestra salud. El primero es la falta de tiempo, que es un problema muy común en la vida moderna y que impide que las personas descansen, se relajen o hagan cosas que les gustan. El segundo factor es la tecnología moderna, que aunque tiene muchos aspectos positivos, también puede generar dependencia, falta de sueño, ansiedad y la sensación constante de tener que estar siempre disponible y conectado. El tercer factor es el deseo de ser perfectos, que es una presión que viene tanto de la sociedad como de uno mismo, y que nunca puede satisfacerse del todo, lo que genera frustración e insatisfacción continua.
El texto también menciona, entre otras cosas, lo que sugiere que hay más factores además de estos tres, aunque no los nombra explícitamente. Pregunta de HVAR y Folgetexten. En Sam Person, según el texto, una persona sana es la que tiene una vida equilibrada y completa, tanto físicamente como mentalmente. El concepto clave aquí es el equilibrio. No se trata de ser un atleta perfecto ni de no tener nunca ningún problema, sino de mantener un balance entre todos los aspectos de la vida. El cuerpo, la mente y las relaciones sociales. Una persona puede no ser deportista de élite y aún así ser muy sana si cuida su alimentación. Tiene relaciones positivas, gestiona bien el estrés y tiene una actitud positiva ante la vida. Pregunta E. Nem feiran befalinger fra texten som kan bidra til et sunt liv. El texto da 6 recomendaciones en total. 4 ejemplos son: primero, llevar una dieta sana y equilibrada. Es decir, comer bien y de forma variada todos los días. Segundo, hacer ejercicio regularmente, lo que significa moverse con frecuencia, no solo de vez en cuando. Tercero, tener una actitud positiva, que implica ver el lado bueno de las situaciones y no caer en el negativismo. Cuarto, rodearnos de buenos amigos, porque las amistades sanas son fundamentales para el bienestar emocional. Las otras 2 recomendaciones son: pensar en soluciones y no en problemas, y limitar las situaciones de estrés. Bloque 2. ¿Verdadero o falso? Afirmación A. Debemos cuidar nuestra apariencia física para tener buena salud. Esta afirmación es falsa. El texto en ningún momento habla de apariencia física como parte de la salud. Al contrario, la definición de la OMS que cita el texto nos dice que la salud es un estado de bienestar físico, mental y social. La apariencia externa, es decir, cómo nos vemos por fuera, no forma parte de esa definición. Una persona puede tener una apariencia física que la sociedad considera perfecta y aún así tener muy mala salud mental o social. Lo importante no es cómo nos vemos, sino cómo nos sentimos y cómo funcionamos en todos los aspectos de nuestra vida. Afirmación B. La amistad es importante para sentirnos felices. Esta afirmación es verdadera. El texto lo confirma directamente en la última de sus 6 recomendaciones, donde dice literalmente que debemos rodearnos de buenos amigos. Esto implica que las relaciones de amistad tienen un papel fundamental en nuestra salud y bienestar. Además, la definición de salud de la OMS incluye el bienestar social como una de las 3 dimensiones de la salud, lo que refuerza todavía más la importancia de las relaciones humanas para estar sanos y felices. Afirmación C. Querer ser perfectos reduce el estrés. Esta afirmación es falsa. El texto dice exactamente lo contrario. El deseo de ser perfectos es uno de los 3 factores que, según el texto, pueden causar estrés negativo e insatisfacción. Querer ser perfectos nos pone en una situación imposible, porque la perfección absoluta no existe. Siempre habrá algo que mejorar. Siempre habrá alguien que parece mejor que nosotros, y eso genera una presión constante que, lejos de reducir el estrés, lo aumenta de manera significativa. Afirmación D. Pensar en los problemas y no en las soluciones reduce el estrés. Esta afirmación también es falsa. El texto recomienda exactamente lo opuesto. Pensar en soluciones y no en problemas. Cuando una persona se queda atrapada pensando constantemente en los problemas sin buscar salidas, el estrés se acumula y crece. En cambio, orientarse hacia las soluciones da una
sensación de control sobre la situación, lo que ayuda a reducir la ansiedad y el estrés. El enfoque en soluciones es una de las estrategias psicológicas más efectivas para manejar situaciones difíciles. Bloque 3. Preguntas en español. Pregunta A. ¿Qué significa OMS? OMS significa Organización Mundial de la Salud. Es el organismo de las Naciones Unidas responsable de coordinar las políticas de salud pública a nivel internacional. D. Investigar enfermedades. De establecer normas sanitarias globales y de dar recomendaciones a los gobiernos de todo el mundo sobre cómo proteger y mejorar la salud de sus poblaciones. Pregunta B. ¿Qué dice el texto sobre los síntomas del estrés? El texto distingue entre dos tipos de estrés según su duración. Por un lado, dice que los síntomas del estrés pueden durar poco tiempo, y en ese caso no son tan peligrosos. El estrés de corta duración es una respuesta normal del cuerpo ante situaciones difíciles y puede incluso ser útil para afrontarlas. El problema, según el texto, ocurre cuando el estrés se vuelve continuado, es decir, cuando no desaparece con el tiempo. En ese caso, el estrés continuado puede convertirse en una enfermedad crónica. Esto significa que el estrés prolongado puede generar enfermedades físicas y mentales serias que se mantienen en el tiempo y son difíciles de tratar. Por eso el texto recalca que es muy importante cuidar la forma física y mental para prevenir que el estrés temporal se vuelva crónico. Pregunta C. ¿Qué es más importante? ¿Cuidar la forma física o la mental? Según el texto, ninguna es más importante que la otra porque las dos son igualmente necesarias e inseparables. El texto lo dice claramente cuando define a la persona sana como aquella que tiene una vida equilibrada y completa, tanto físicamente como mentalmente. La conjunción, tanto como, indica que ambas dimensiones tienen el mismo peso. Además, la definición de salud de la OMS incluye tres dimensiones: física, mental y social, lo que confirma que todas son igualmente importantes y que la verdadera salud solo se alcanza cuando las tres están en equilibrio. Si solo cuidamos el cuerpo pero descuidamos la mente, o si solo cuidamos la mente pero ignoramos el cuerpo, nunca estaremos completamente sanos. Pregunta D. De las 6 recomendaciones que da el texto, ¿cuáles son las 3 que te parecen más importantes? Esta es una pregunta de opinión personal, por lo que no hay una respuesta única correcta. Sin embargo, una respuesta bien argumentada podría ser la siguiente. La primera recomendación más importante sería hacer ejercicio regularmente, porque el ejercicio tiene beneficios tanto físicos como mentales al mismo tiempo. Fortalece el corazón, los huesos y los músculos. Ayuda a mantener un peso saludable. Y también libera endorfinas que mejoran el estado de ánimo y reducen el estrés. La segunda recomendación más importante sería llevar una dieta sana y equilibrada, porque la alimentación es la base de toda la salud del cuerpo. Sin los nutrientes adecuados, el cuerpo no puede funcionar bien ni combatir las enfermedades. La tercera recomendación más importante sería rodearnos de buenos amigos, porque el apoyo social es uno de los factores más poderosos para proteger la salud mental. Las personas que tienen relaciones sociales fuertes tienden a vivir más tiempo, a recuperarse más rápido de las enfermedades y a tener niveles más bajos de estrés y depresión. Diálogo. ¿Qué te pasa? Esta página presenta el segundo texto de la lección. Un diálogo entre Ainhoa, su padre y una médica. Es una situación muy realista que nos enseña vocabulario útil para hablar sobre síntomas y visitar al médico.
La escena comienza a las 7:30 de la mañana. Ainhoa, una chica joven, entra en la cocina de su casa. Allí se encuentra con su padre. El padre inmediatamente se da cuenta de que algo no va bien. Ainhoa tiene muy mala cara. Es decir, se la ve pálida, cansada y con aspecto de estar enferma. El padre le pregunta preocupado. Comillas. Buenos días, mi niña. Qué mala cara tienes. ¿Qué te pasa? Comillas. Ainhoa le responde que se encuentra fatal, que es una expresión coloquial muy común en español para decir que uno se siente muy mal. Le explica a su padre que le duele todo el cuerpo, que cree que tiene fiebre, que ha tosido toda la noche y que no ha dormido nada en toda la noche. Nótese aquí el uso del pretérito perfecto. He tosido y he dormido, que indican que esas acciones ocurrieron durante la noche. Un tiempo que aún tiene conexión con el presente porque acaba de terminar. El padre reacciona de forma muy sensata. Le dice a Ainhoa que vuelva a la cama, porque eso es lo mejor que puede hacer. También le dice que él mismo va a llamar al médico para ver si pueden atenderla ese mismo día. Usar la forma a ver si es muy natural en español para expresar esperanza o incertidumbre sobre algo. La escena cambia. Más tarde, Ainhoa está ya en la consulta médica. La médica le pregunta qué le pasa. Ainhoa le explica sus síntomas con más detalle. Le duele mucho la cabeza y el resto del cuerpo. Tiene mucha tos. Le duele el pecho cuando respira. Y tiene fiebre. La última vez que se tomó la temperatura tenía 39 grados. Que es una fiebre bastante alta y preocupante. La médica le hace preguntas específicas para descartar otras enfermedades. Le pregunta si también le duelen los oídos y la garganta. Le dice que la deje ver, que abra la boca y que diga, ¡ah!, que es la forma estándar en que los médicos examinan la garganta. También le dice que después le va a hacer unas pruebas, es decir, análisis o exámenes médicos. Ainhoa le responde que sí, que puede examinarla, pero también le aclara que los oídos no le duelen y que la garganta tampoco. Esto es importante porque ayuda a la médica a descartar una infección de oídos o de garganta. Después de un momento, la médica vuelve con los resultados de las pruebas. Le da a Ainhoa el diagnóstico. No tiene infección, pero sí tiene un resfriado muy fuerte. Esta distinción es importante. Una infección generalmente requiere antibióticos, pero un resfriado no, porque está causado por un virus y los antibióticos no funcionan contra los virus. La médica le receta 2 medicamentos. Un jarabe para la tos, que es un líquido que se toma en pequeñas dosis y ayuda a calmar la tos, y pastillas para bajar la fiebre, que son los analgésicos o antipiréticos como el paracetamol o el ibuprofeno. Además de los medicamentos, la médica le da instrucciones muy claras sobre lo que debe hacer. Tiene que quedarse en la cama, dormir mucho y no salir de casa durante un par de días. Esta es la parte que corresponde al famoso consejo reposo en cama, que sigue siendo el mejor tratamiento para un resfriado fuerte. Ainhoa le agradece a la doctora y le pide algo más. Un certificado médico para entregar en el instituto. Esto es muy común en España y en otros países de habla hispana. Cuando un estudiante falta a clase por enfermedad, necesita presentar un documento firmado por un médico que justifique la ausencia. La médica le dice que no hay ningún problema y le entrega el certificado. La consulta termina con el deseo amable y muy típico en español. Comillas. Adiós y que te mejores. Comillas. Que es una forma de desear a alguien que se recupere pronto.
Este diálogo también contiene en la parte superior de la página una lista titulada Consejos cuando estás resfriado, que usa exactamente el punto gramatical de imperativo negativo que se estudia en esta lección. Los 6 consejos son: no salgas de casa, no hables o cantes en voz alta, no olvides lavarte las manos, no hagas mucho ejercicio físico, no tosas sin taparte la boca, y no te pongas mucha ropa si tienes fiebre. Todos estos consejos están en imperativo negativo con el pronombre tú, que es la forma que se usa para dar consejos a una persona de forma directa y cercana. Comprensión. ¿Qué te pasa? Esta página contiene las actividades de comprensión del diálogo. Igual que antes, hay 3 bloques. Preguntas en noruego, ¿verdadero o falso? Y preguntas en español. Bloque 1. Preguntas en noruego. Pregunta A. Ainhoa Foller seg SYK. Hvilke symptomer har hun? Ainhoa tiene varios síntomas claramente descritos en el diálogo. Primero, siente dolor en todo el cuerpo, no en una parte específica, sino en todo el cuerpo en general. Segundo, tiene fiebre, y la última vez que se tomó la temperatura era de 39 grados, que es una fiebre bastante alta. Tercero, tiene mucha tos, ha tosido durante toda la noche. Cuarto, le duele mucho la cabeza. Quinto, le duele el pecho cuando respira, lo que sugiere que la tos también ha irritado su caja torácica. Y sexto, no ha dormido nada en toda la noche. Lo que significa que además de todos los síntomas físicos, está muy agotada por falta de sueño. Pregunta B. HVAR det viktigste Ainhoa Mayore fora BLI frisk? Según la médica, lo más importante que debe hacer Ainhoa es quedarse en la cama y descansar. La médica le dice textualmente que tiene que quedarse en la cama, que duerma mucho, y que no salga de casa durante un par de días. El descanso es fundamental para que el sistema inmunológico pueda combatir el virus. Además de eso, debe tomar los medicamentos recetados, el jarabe para la tos y las pastillas para bajar la fiebre. Pero el reposo en cama es sin duda la medida más importante para recuperarse de un resfriado fuerte. Pregunta C. HV ver Ainhoa Legenom? Al final de la consulta, Ainhoa le pide a la médica un certificado médico para entregar en el instituto. Un certificado médico es un documento oficial firmado por el médico que acredita que el paciente ha estado enfermo y que por esa razón no ha podido asistir a sus obligaciones, en este caso al instituto. Es un documento muy importante para los estudiantes porque sin él no pueden justificar su ausencia y pueden tener problemas académicos. Bloque 2. ¿Verdadero o falso? Afirmación A. Ainhoa está enferma y sola en casa. Esta afirmación es falsa. Al comienzo del diálogo se nos dice claramente que Ainhoa entra en la cocina y que allí se encuentra con su padre. Es decir, su padre está en casa con ella. El padre es además quien se preocupa por ella, quien le dice que vuelva a la cama y quien se encarga de llamar al médico. Ainhoa no está sola en ningún momento del diálogo. Afirmación B. Ainhoa tiene mucho dolor de estómago. Esta afirmación es falsa. En ningún momento del diálogo Ainhoa menciona que le duele el estómago. Los síntomas que describe son dolor en todo el cuerpo, dolor de cabeza, dolor en el pecho al respirar, tos, fiebre y falta de sueño. El estómago no aparece en ningún momento. Es importante leer con atención y no inventar síntomas que no están en el texto. Afirmación C. La doctora le dice que puede ir al instituto al día siguiente. Esta afirmación es falsa.
La médica le dice exactamente lo contrario. Que no salga de casa durante un par de días. Un par de días significa 2 días aproximadamente. Lo que quiere decir que Ainhoa no puede ir al instituto ni al día siguiente ni posiblemente al día después. La médica incluso le da un certificado médico precisamente para justificar esa ausencia. Lo que confirma que sabe que Ainhoa no va a poder asistir durante varios días. Afirmación de: Ainhoa necesita documentación para el instituto. Esta afirmación es verdadera. Al final de la consulta, Ainhoa le pide a la médica un certificado médico para entregar en el instituto. La médica le dice que no hay ningún problema y se lo entrega. Esto confirma que sí necesita esa documentación para justificar su ausencia en el centro escolar. Bloque 3. Preguntas en español. Pregunta A. ¿A qué hora entra Ainhoa en la cocina? Ainhoa entra en la cocina a las 7:30 de la mañana. Es decir, a las 7:30 de la mañana. El texto lo dice en la primera oración de presentación de la escena. Son las 7:30 de la mañana y Ainhoa entra en la cocina. Es una hora bastante temprana, lo que sugiere que probablemente Ainhoa tiene que ir al instituto por la mañana y que, a pesar de haber pasado una noche horrible sin dormir, se había levantado para prepararse para ir a clase antes de que su padre se diera cuenta de que estaba enferma. Pregunta B. ¿Qué le pasa a Ainhoa? Ainhoa está enferma. Tiene un resfriado muy fuerte, que es el diagnóstico final de la médica. Sus síntomas son los siguientes. Se encuentra fatal, que quiere decir que se siente muy mal en general. Le duele todo el cuerpo. No una parte específica, sino todo. Tiene mucha tos y ha tosido durante toda la noche sin poder parar. Tiene fiebre de 39 grados, que es una temperatura bastante alta. Le duele mucho la cabeza. Le duele el pecho cuando respira. Probablemente por el esfuerzo que hace al toser tanto. Y no ha dormido nada en toda la noche. Lo que la ha dejado completamente agotada. Pregunta C. ¿Qué medicinas tiene que tomar Ainhoa? La médica le receta 2 medicamentos. El primero es un jarabe para la tos. Un jarabe es un medicamento líquido, generalmente espeso y dulce, que se toma en cucharadas o con un vasito medidor. Sirve para calmar la tos y aliviar la irritación de la garganta y las vías respiratorias. El segundo medicamento son pastillas para bajar la fiebre. Las pastillas son medicamentos sólidos, generalmente de forma redonda u ovalada, que se tragan con agua. Las pastillas para la fiebre suelen ser antipiréticos como el paracetamol o el ibuprofeno, que reducen la temperatura corporal y también alivian el dolor. Pregunta D. ¿Qué le recomienda la médica hacer? La médica le da a Ainhoa 4 recomendaciones claras. La primera es que tiene que quedarse en la cama y descansar. El reposo es fundamental para que el cuerpo pueda dedicar toda su energía a combatir el virus. La segunda es que duerma mucho. El sueño es uno de los mecanismos más poderosos que tiene el sistema inmunológico para regenerarse y luchar contra las infecciones. La tercera es que no salga de casa durante un par de días, es decir, aproximadamente 2 días. Esto es importante tanto para que Ainhoa se recupere más rápido, como para evitar que contagie el resfriado a otras personas. Y la cuarta recomendación implícita es que tome los medicamentos recetados. El jarabe para la tos y las pastillas para bajar la fiebre. La felicidad. Esta página presenta el tercer texto de la lección, titulado simplemente, La felicidad, con la pregunta central, ¿qué es y cómo se mide? El texto comienza reconociendo algo muy importante.
No existe una definición única de felicidad que sea válida para todas las personas. Las personas definimos la felicidad de maneras muy diferentes, según dos factores: nuestras condiciones de vida y lo que consideramos más importante. Esto significa que la felicidad es un concepto profundamente subjetivo y relativo. Una persona que vive en un país en guerra puede definir la felicidad simplemente como tener paz y seguridad. Una persona que vive en un país desarrollado puede definir la felicidad como tener una carrera exitosa, una familia o tiempo libre para dedicar a sus pasiones. Una persona mayor puede definir la felicidad como tener salud y estar rodeada de sus seres queridos. No hay una respuesta universalmente correcta. Sin embargo, aunque la felicidad es subjetiva a nivel individual, la Organización de las Naciones Unidas, conocida como ONU, ha intentado medirla de forma objetiva a nivel mundial. Para ello ha establecido 6 variables o indicadores que se usan para comparar el nivel de felicidad en los distintos países. Vamos a explicar cada una de estas variables con detalle. La primera variable es el Producto Interior Bruto, conocido como PIB. El PIB es una medida económica que indica la riqueza total que produce un país en un año. En general, los países con PIB más alto tienen ciudadanos con mayor acceso a bienes y servicios, lo que contribuye a su bienestar. Sin embargo, el PIB por sí solo no garantiza la felicidad. Como veremos más adelante, la segunda variable son las ayudas sociales. Esto se refiere a los sistemas de protección social que tiene un país. El sistema de salud pública, el sistema educativo, las pensiones, el seguro de desempleo, los servicios de cuidado de niños y personas mayores, entre otros. En los países donde estos sistemas están bien desarrollados, las personas tienen una red de seguridad que las protege en los momentos difíciles, lo que reduce el estrés y aumenta la sensación de bienestar. La tercera variable es la esperanza de vida. La esperanza de vida es el número de años que en promedio vive una persona en un determinado país. Está directamente relacionada con la calidad del sistema de salud, con la alimentación, con las condiciones de vida y con el nivel de seguridad. Los países donde la gente vive más años tienden a tener mejores condiciones de vida en general. La cuarta variable es la libertad. Esto incluye la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad de movimiento, la libertad para tomar decisiones sobre la propia vida y la libertad política. Las personas que viven en países donde tienen estas libertades garantizadas tienden a sentirse más satisfechas y más felices que las que viven bajo regímenes autoritarios o donde sus derechos fundamentales están restringidos. La quinta variable es la generosidad. Puede parecer sorprendente que la generosidad sea un indicador de felicidad a nivel nacional, pero numerosos estudios psicológicos han demostrado que ayudar a los demás nos hace sentir bien. Los países donde las personas son más generosas, donde hay más trabajo voluntario y más solidaridad social, tienden a tener niveles más altos de bienestar. La sexta y última variable es la falta de corrupción. La corrupción es uno de los factores que más deteriora la calidad de vida de las personas. Cuando los ciudadanos no confían en sus instituciones, cuando saben que los políticos o los funcionarios actúan en beneficio propio y no del bien común, cuando ven que la justicia no funciona de forma igualitaria, la sensación de injusticia y de impotencia genera mucha insatisfacción y reduce enormemente el nivel de bienestar. Según estas 6 variables,
Dos países que aparecen consistentemente entre los más felices del mundo son Noruega y Costa Rica. A primera vista puede parecer extraño que estos dos países tan diferentes entre sí estén juntos en la cima del ranking mundial de la felicidad. Noruega es un país del norte de Europa, frío, con una economía basada en el petróleo, muy desarrollado tecnológicamente y con una renta per cápita muy alta. Costa Rica es un país de América Central, cálido, tropical, mucho más pequeño y con una economía mucho menos desarrollada. Sin embargo, a pesar de todas sus diferencias, comparten factores clave que explican su alto nivel de felicidad. Ambos países tienen estabilidad democrática, lo que significa que sus sistemas de gobierno funcionan de forma ordenada y que los ciudadanos pueden participar en las decisiones políticas. Ambos tienen un estado de bienestar muy desarrollado, con buenos sistemas de salud, educación y protección social. Ambos tienen una economía estable que permite a sus ciudadanos planificar su futuro con cierta seguridad. Y ambos tienen un alto grado de seguridad, lo que significa que sus ciudadanos pueden vivir y moverse con libertad sin miedo a la violencia o al crimen. El texto concluye que gracias a todo esto, los habitantes de estos dos países pueden vivir sin miedo, y esa es quizás la condición más fundamental para ser feliz. El texto termina con una pregunta abierta y personal dirigida al lector. ¿Y para ti, qué es la felicidad? Esta pregunta invita a reflexionar sobre los propios valores y sobre qué es lo que más importa en la vida de cada uno. Comprensión. La felicidad. Esta página tiene las actividades de comprensión del texto sobre la felicidad. Bloque 1. Preguntas en noruego. Pregunta A. Hvar definisjonen på like. Ifølge teksten, según el texto, no existe una definición única de felicidad. Las personas la definen de maneras muy diferentes según sus condiciones de vida y según lo que cada una considera más importante. Esto significa que la felicidad es un concepto completamente subjetivo. Lo que hace feliz a una persona puede no hacer feliz a otra. Las circunstancias en las que vivimos, nuestra cultura, nuestra historia personal, nuestros valores y nuestras prioridades determinan lo que entendemos por felicidad. Por eso la ONU ha intentado medir la felicidad no a través de definiciones subjetivas, sino a través de variables objetivas que se pueden medir y comparar entre países. Pregunta B. Hvar Norge og Costa Rica tilfelles. A pesar de ser dos países muy diferentes geográfica y económicamente, Noruega y Costa Rica comparten varios factores fundamentales. Ambos tienen estabilidad democrática, lo que significa que sus sistemas políticos funcionan bien y que los ciudadanos tienen poder real para influir en las decisiones de su gobierno. Ambos tienen un estado de bienestar muy desarrollado, es decir, sistemas sólidos de salud pública, educación, pensiones y protección social. Ambos tienen una economía estable que da a sus ciudadanos cierta seguridad económica para el futuro, y ambos tienen un alto grado de seguridad, lo que permite a sus habitantes moverse y vivir con libertad sin miedo a la violencia. La consecuencia de todo esto, según el texto, es que sus habitantes pueden vivir sin miedo, que es quizás la condición más básica para ser feliz. Pregunta C. Hvilke factorer bruker FN for a graden avenida like i et land? La ONU, que en noruego se llama FN o Forentenationer, usa 6 factores o variables para medir el nivel de felicidad en cada país. El primero es el Producto Interior Bruto o PIB, que mide la riqueza económica del país.
El segundo son las ayudas sociales, es decir, los sistemas de protección y apoyo social que tiene el Estado. El tercero es la esperanza de vida, que indica cuántos años viven en promedio las personas en ese país. El cuarto es la libertad, que incluye las libertades políticas y personales de los ciudadanos. El quinto es la generosidad, que mide el nivel de solidaridad y ayuda mutua en la sociedad. Y el sexto es la falta de corrupción, que indica el nivel de confianza que los ciudadanos tienen en sus instituciones y gobernantes. Bloque 2. ¿Verdadero o falso? Afirmación A. La felicidad significa lo mismo para todo el mundo. Esta afirmación es falsa. El texto comienza precisamente diciendo que las personas definen la felicidad de diferentes maneras, según sus condiciones de vida y lo que consideran más importante. Esto confirma que no existe una definición universal de felicidad y que cada persona la entiende de forma distinta dependiendo de su contexto vital, su cultura y sus valores personales. Si la felicidad significara lo mismo para todos, no haría falta que la ONU estableciera variables para medirla. Simplemente habría una definición clara y única. Afirmación B. Noruega y Puerto Rico son los dos países más felices del mundo. Esta afirmación es falsa. El texto dice claramente que los países que están entre los más felices del mundo son Noruega y Costa Rica, no Puerto Rico. Puerto Rico es una isla del Caribe que ni siquiera es un país independiente, sino un territorio no incorporado de los Estados Unidos. Es un error muy común confundir Costa Rica con Puerto Rico porque ambos nombres empiezan de forma parecida, pero son lugares completamente diferentes. Costa Rica es un país centroamericano independiente conocido por su biodiversidad, su sistema educativo y su ausencia de ejército desde 1948. Afirmación C. La Organización de las Naciones Unidas ha establecido unas variables para medir el grado de felicidad de un país. Esta afirmación es verdadera. El texto lo confirma de forma explícita cuando dice: la ONU ha establecido algunas variables para medir el grado de felicidad a nivel mundial. Y a continuación lista las 6 variables. El PIB, las ayudas sociales, la esperanza de vida, la libertad, la generosidad y la falta de corrupción. El Informe Mundial de la Felicidad que publica la ONU cada año es una herramienta muy utilizada por investigadores, políticos y organizaciones internacionales para entender el bienestar de los pueblos. Afirmación D. La estabilidad democrática no es importante para la felicidad de un país. Esta afirmación es falsa. El texto menciona la estabilidad democrática de forma explícita como uno de los factores clave que comparten Noruega y Costa Rica. Los países más felices. El texto dice textualmente que tienen estabilidad democrática y un estado de bienestar muy desarrollado. Esto demuestra que la democracia no es solo un sistema de gobierno, sino también un factor directamente relacionado con el bienestar y la felicidad de los ciudadanos. En los países con sistemas democráticos estables, las personas tienen más libertades, más derechos y más confianza en sus instituciones, todo lo cual contribuye a una mayor felicidad. Bloque 3. Preguntas en español. Pregunta A. ¿Qué cosas influyen en nuestra definición personal de la felicidad? Según el texto, 2 cosas principales influyen en cómo cada persona define la felicidad. La primera son las condiciones de vida de cada uno, es decir, el contexto en el que vive, el país donde nació, el nivel económico de su familia, si vive en paz o en un contexto de conflicto.
si tiene acceso a educación y sanidad, si tiene trabajo y seguridad. Todas estas circunstancias moldean lo que una persona valora y lo que considera importante para ser feliz. La segunda cosa que influye es lo que cada persona considera más importante, es decir, sus valores y prioridades personales. Para algunas personas lo más importante es la familia. Para otras es el trabajo o el éxito profesional. Para otras es la libertad, la creatividad, la espiritualidad o el amor. Todo esto hace que la felicidad sea un concepto profundamente personal y difícil de definir de forma universal. Pregunta B. Según el texto, ¿por qué Noruega y Costa Rica tienen un alto grado de felicidad? Según el texto, Noruega y Costa Rica tienen un alto grado de felicidad por varias razones que están interrelacionadas. Primero, ambos tienen estabilidad democrática, lo que da a sus ciudadanos la seguridad de que su sistema de gobierno funciona correctamente y que sus derechos están protegidos. Segundo, ambos tienen un estado de bienestar muy desarrollado, lo que significa que el Estado proporciona a sus ciudadanos servicios esenciales como salud, educación y protección social de buena calidad, por lo que las personas no tienen que preocuparse de quedarse sin nada si pasan por un momento difícil. Tercero, ambos tienen una economía estable, lo que da a las personas seguridad para planificar su futuro. Y cuarto, ambos tienen un alto grado de seguridad, lo que permite a sus habitantes vivir sin miedo. Esta última razón es especialmente significativa. Poder vivir sin miedo es una condición fundamental para el bienestar y la felicidad. Cuando las personas no tienen miedo a la violencia, a la pobreza extrema o a la pérdida de sus derechos, pueden enfocarse en vivir bien y disfrutar de su vida. Texto y comprensión. Desafíos para la salud. La mala alimentación. Estas dos páginas forman un bloque sobre uno de los grandes problemas de salud pública del mundo actual, la mala nutrición y sus consecuencias, especialmente la obesidad infantil. El texto comienza estableciendo que la mala nutrición es un problema a nivel mundial. Es decir, no afecta solo a un país o una región, sino que está presente en todos los continentes y en todo tipo de sociedades. Una de las consecuencias más graves de la mala nutrición es la obesidad, que es el exceso de peso corporal causado por acumulación de grasa. El texto señala que la obesidad cada vez afecta a más gente. Es decir, que la tendencia va en aumento y que si no se toman medidas, el problema seguirá creciendo. Un dato especialmente revelador que da el texto es que la obesidad afecta principalmente a las personas con menos recursos. Más del 80% de los niños que sufren de obesidad viven en países con ingresos medios o bajos. Esto puede parecer paradójico a primera vista. ¿Cómo puede haber más obesidad donde hay menos dinero? La explicación es que en los países con menos recursos, los alimentos más baratos y accesibles son frecuentemente los menos nutritivos. Alimentos ultraprocesados, ricos en azúcar, grasa y sal, con muchas calorías pero pocos nutrientes. Los alimentos saludables como las frutas frescas, las verduras, el pescado o la carne de calidad son generalmente más caros y menos accesibles para las familias con bajos ingresos. Además, en muchas zonas rurales o suburbanas de países en desarrollo, los supermercados con alimentos saludables están muy lejos y los establecimientos de comida rápida son la opción más conveniente y barata. El texto destaca que la obesidad infantil es un problema particularmente grave en muchos países hispanohablantes de América Latina. Los niños que
sufren de obesidad tienen mayor probabilidad de desarrollar enfermedades muy serias a lo largo de su vida. El texto menciona 4. La diabetes, que es una enfermedad crónica que afecta la forma en que el cuerpo regula el azúcar en la sangre. El cáncer de colon, que es un tipo de cáncer que afecta el intestino grueso y que está directamente relacionado con la dieta. La hipertensión, que es la presión arterial alta y que aumenta el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares, y los problemas de corazón en general, que incluyen varias enfermedades cardiovasculares que son la principal causa de muerte en el mundo. Todas estas enfermedades no solo reducen la calidad de vida de quien las padece, sino que también representan un enorme coste para los sistemas de salud de los países. ¿A qué se debe este desarrollo de la obesidad infantil? Según la OMS, hay dos causas principales. La primera es la menor actividad física, tanto en la escuela como en el tiempo libre. Muchos niños pasan cada vez más tiempo frente a pantallas, jugando con videojuegos, viendo televisión o usando el teléfono móvil, y cada vez menos tiempo haciendo deporte o jugando al aire libre. Además, en muchas escuelas las horas de educación física se han reducido o son insuficientes. La segunda causa, y la más importante según el texto, es la mala alimentación. Aunque la falta de ejercicio contribuye al problema, la dieta es el factor principal. Los niños consumen demasiados alimentos procesados, bebidas azucaradas, comida rápida y snacks poco nutritivos, y no consumen suficientes frutas, verduras, legumbres y alimentos integrales. Para combatir este problema, la OMS da una serie de recomendaciones sobre cómo llevar una dieta saludable, y el texto señala que la dieta mediterránea cumple perfectamente con esas recomendaciones. La dieta mediterránea es el patrón alimentario tradicional de los países que bordean el mar Mediterráneo, como España, Italia, Grecia o Marruecos, y ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. La página 9 presenta la pirámide de la dieta mediterránea, que nos muestra gráficamente qué alimentos debemos comer y con qué frecuencia. La pirámide se lee de abajo hacia arriba. Cuanto más abajo está un alimento, más debemos comerlo. Cuanto más arriba, menos. En la base de la pirámide, es decir, los alimentos que debemos consumir en porciones diarias, están los granos enteros, el pan, las legumbres como las lentejas y los garbanzos, la pasta y los frutos secos. Estos alimentos proporcionan la energía y la fibra que el cuerpo necesita para funcionar correctamente a lo largo del día. En el siguiente nivel, también de consumo diario, están las frutas y las verduras. Son esenciales porque proporcionan vitaminas, minerales y antioxidantes que protegen el cuerpo contra las enfermedades. Se recomienda comer al menos 5 porciones de frutas y verduras al día. Luego está el aceite de oliva, que se consume en cantidades variables. Es la grasa principal de la dieta mediterránea y es mucho más saludable que otras grasas como la mantequilla o los aceites vegetales refinados. El aceite de oliva contiene ácidos grasos monoinsaturados que protegen el corazón y tienen propiedades antiinflamatorias. Más arriba en la pirámide están los alimentos que se deben comer algunas veces a la semana. No todos los días. En este nivel hay dos grupos. El primero es el pescado y los mariscos, que son excelentes fuentes de proteínas de alta calidad y de ácidos grasos omega 3, que son muy beneficiosos para el corazón y el cerebro. El segundo grupo que se come algunas veces a la semana son los huevos, los quesos,
las aves de corral como el pollo o el pavo, y el yogur, en la cima de la pirámide. Es decir, los alimentos que se deben consumir en cantidades mensuales o muy pequeñas. Están las carnes rojas y los dulces. Esto no significa que nunca se puedan comer, sino que deben ser una excepción y no la base de la alimentación. Las carnes rojas en exceso están relacionadas con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. Y los dulces, además de no aportar nutrientes de valor, contribuyen a la obesidad y a la diabetes. Comprensión. Preguntas en noruego. Pregunta A. Nen noen seiker til at stadig flere blir overvektige. Según el texto, hay dos causas principales por las que cada vez más personas tienen sobrepeso. La primera es la menor actividad física, tanto en la escuela como en el tiempo libre. Los niños y jóvenes de hoy pasan mucho más tiempo sentados frente a pantallas y mucho menos tiempo haciendo deporte o jugando al aire libre. La segunda causa, y la más importante, es la mala alimentación. Se consumen demasiados alimentos ultraprocesados, ricos en calorías y pobres en nutrientes, y muy pocas frutas, verduras y alimentos integrales. Además, en los países con menos recursos, los alimentos saludables son más caros y menos accesibles que los alimentos procesados. Pregunta B. Wilken bakgrunn mancha avenida Barna y Verden som líder avenida Overvekt. Más del 80% de los niños que sufren de obesidad en el mundo viven en países con ingresos medios o bajos. Esto significa que la mayoría de los niños con obesidad provienen de familias con pocos recursos económicos, que no siempre tienen acceso a alimentos saludables de calidad y que viven en contextos donde los alimentos más baratos y accesibles son frecuentemente los más poco nutritivos. Pregunta C. Hvordan kan overvekt påvirke helsen var? El sobrepeso y la obesidad pueden afectar la salud de formas muy graves. Según el texto, los niños obesos tienen una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades serias a lo largo de su vida. Estas enfermedades incluyen la diabetes, el cáncer de colon, la hipertensión arterial y los problemas de corazón. Todas estas son enfermedades crónicas que pueden durar toda la vida, que reducen enormemente la calidad de vida de quien las padece, que requieren tratamiento médico continuo y que pueden incluso acortar la vida. Comprensión. Preguntas en español. Pregunta A. ¿Por qué la obesidad es un problema grave para los niños? La obesidad es un problema grave para los niños por varias razones. En primer lugar, porque aumenta significativamente la probabilidad de que desarrollen enfermedades crónicas muy serias como la diabetes, el cáncer de colon, la hipertensión y los problemas cardíacos. Estas enfermedades pueden aparecer ya durante la infancia o la adolescencia, pero sobre todo se manifiestan en la edad adulta y pueden durar toda la vida. En segundo lugar, la obesidad también tiene consecuencias para la salud mental de los niños. Puede causar baja autoestima, depresión y problemas sociales por el bullying o acoso escolar relacionado con el peso. Y en tercer lugar, un niño obeso tiene muchas más probabilidades de seguir siendo un adulto obeso, lo que significa que el problema no desaparece con el tiempo si no se actúa sobre él a tiempo. Pregunta B. ¿Cuáles son las consecuencias de una mala alimentación? La consecuencia más directa de una mala alimentación es el desarrollo de la obesidad, que es el exceso de peso corporal por acumulación de grasa. Pero la obesidad es solo el punto de partida de una serie de consecuencias más graves. A su vez, la obesidad aumenta el riesgo de desarrollar diabetes, cáncer de colon,
hipertensión arterial y problemas del corazón. Además, una mala alimentación puede causar déficits de vitaminas y minerales esenciales, lo que puede provocar problemas de crecimiento en los niños. Anemia, debilidad del sistema inmunológico y mayor susceptibilidad a las infecciones. En definitiva, una mala alimentación afecta prácticamente todos los sistemas del cuerpo y tiene consecuencias, tanto a corto como a largo plazo. Pregunta C. Según el texto, ¿qué alimentos son recomendables para una buena alimentación? El texto recomienda seguir los principios de la dieta mediterránea. Los alimentos que se deben consumir a diario y en mayor cantidad son los granos enteros, el pan, las legumbres, la pasta, los frutos secos, las frutas y las verduras. Estos alimentos forman la base de una alimentación sana porque aportan energía, fibra, vitaminas y minerales esenciales. El aceite de oliva se debe usar como principal fuente de grasa. Varias veces a la semana se recomienda comer pescado y mariscos. Y también huevos, quesos, aves y yogur, lo que se debe consumir en cantidades mínimas. Solo de forma ocasional, son las carnes rojas y los dulces, que aunque no están completamente prohibidos, no deben ser parte habitual de la dieta diaria. Pregunta D. Formula 4 o 5 preguntas más sobre el contenido del texto. Esta es una actividad creativa que nos pide inventar nuevas preguntas sobre el texto para hacérselas a un compañero. Aquí van 5 ejemplos de buenas preguntas. Primera, ¿por qué la obesidad afecta más a los países con bajos ingresos si en esos países hay menos comida? Segunda, ¿qué diferencia hay entre la dieta mediterránea y la dieta que siguen la mayoría de los jóvenes hoy en día? Tercera, ¿crees que los gobiernos deberían regular la publicidad de alimentos poco saludables dirigida a niños? ¿Por qué? Cuarta, ¿qué pueden hacer las escuelas para promover una alimentación más saludable entre los estudiantes? Quinta, si la dieta mediterránea es tan saludable, ¿por qué cada vez menos personas la siguen, incluso en los propios países mediterráneos?